¿Qué pasaría si la humanidad construyera lugares donde incluso las leyes de la física parecieran romperse? Una pasarela de cristal suspendida sobre un abismo de miles de metros. Un refugio incrustado en una pared vertical donde la gravedad parece haber dejado de existir. O una gigantesca masa de hormigón capaz de alterar, aunque sea mínimamente, el reloj natural de la Tierra. No son maquetas ni efectos especiales. Son construcciones reales que han llevado la ambición humana hasta el límite. Acompáñanos a descubrir algunos de los lugares más asombrosos jamás construidos por la humanidad. Presa de las Tres Gargantas. Un muro de hormigón corta el Yangtze como si hubiera detenido una arteria del planeta. La presa de las Tres Gargantas supera los 2 kilómetros de longitud y alcanza unos 185 metros de altura, pero su efecto más extraño está en la distribución del agua. Cuando el embalse contiene cerca de 40 kilómetros cúbicos, esa masa se desplaza lejos del centro terrestre. Igual que un patinador gira más despacio al extender los brazos, la Tierra reduce imperceptiblemente su velocidad de rotación durante cada jornada completa del planeta. Los cálculos citados por la NASA estiman que este cambio alarga cada día terrestre alrededor de 0,06 microsegundos y desplaza la posición del polo unos 2 centímetros. No significa que el planeta se detenga ni que las personas puedan sentirlo. Es una variación diminuta calculada mediante modelos físicos. Construida para generar electricidad, mejorar la navegación y regular crecidas, la presa también transformó paisajes, comunidades y ecosistemas. Aquí una obra humana logra tocar, aunque sea apenas el reloj natural del mundo, con una precisión científica realmente asombrosa, global. Pero si esta presa puede alterar un río gigantesco, el siguiente lugar desafía algo todavía más difícil de controlar: el propio suelo. Torre inclinada de Pisa. Durante casi 9 siglos, una torre de mármol ha desafiado la gravedad sobre un terreno demasiado blando para sostenerla. La torre inclinada de Pisa comenzó a ceder durante la construcción de su tercera planta porque sus cimientos de apenas 3 metros descansaban sobre arcilla, arena y limo. Las mediciones modernas revelaron que hacia 1990 la parte superior avanzaba lateralmente unos 1,5 milímetros cada año. Parecía poco, pero ese movimiento constante
acercaba lentamente la estructura a un límite que los ingenieros ya no podían ignorar durante mucho más tiempo. Más que corregir un defecto, conservar la torre significaba proteger una rareza convertida en símbolo mundial. Su inclinación nacida de un terreno inestable terminó dando identidad a Pisa y atrayendo a millones de visitantes. Por eso cada decisión buscó mantener ese aspecto singular sin comprometer su estabilidad futura. Hoy continúa vigilada de forma permanente, no como una obra terminada, sino como una estructura viva que aún responde al suelo bajo sus cimientos. Y desde esta piedra inclinada, el viaje se desplaza hacia otra construcción aislada rodeada por mar abierto azul. Faro de Turlitis. En medio del mar Egeo, una escalera tallada en roca parece subir directamente desde las olas hasta una torre blanca. El faro de Turlitis ocupa un islote estrecho frente a Chora, en la isla griega de Andros. Solo mide unos 7 metros, pero su luz se eleva a 36 metros sobre el agua y alcanza varios kilómetros mar adentro. La base natural recibe viento, sal y espuma durante todo el año, convirtiendo cada visita técnica en una operación cuidadosamente coordinada con las condiciones marítimas en cada jornada marítima. Levantado en 1887 y encendido una década después, guiaba a los barcos de una isla enriquecida por su tradición naval. La estructura original desapareció durante la ocupación de la década de 1940 y en 1994 volvió a levantarse gracias a una donación privada. Entonces se convirtió en el primer faro automatizado de Grecia sin necesidad de residencia permanente para un guardián. Su tamaño diminuto esconde una historia enorme de navegación, memoria y adaptación. Desde el Aguas, avanzamos ahora hacia un refugio colocado por encima de las nubes del horizonte alpino. Refugio de Bertol. A 3311 metros, el refugio de Bertol parece suspendido sobre una cresta demasiado estrecha para admitir errores. El aire es más fino, el frío cambia con rapidez y el viento puede transformar el último tramo en una prueba agotadora. Para alcanzarlo, los montañistas deben cruzar terreno glaciar, superar pendientes pronunciadas y ascender por largas escaleras metálicas fijadas directamente a la roca.
No hay una llegada sencilla. Cada paso exige equilibrio, experiencia y atención constante, mientras el vacío se abre a ambos lados de la arista helada, expuesta y sin protección. La dificultad no termina al cruzar la puerta. El refugio depende de una logística compleja, porque agua, alimentos y materiales deben llegar por rutas alpinas o mediante transporte aéreo autorizado. Las tormentas pueden aislarlo, reducir la visibilidad y cubrir de hielo las escaleras de acceso. Incluso en condiciones favorables, la altitud castiga el esfuerzo y obliga a avanzar con ritmo controlado. Berthold no es solo un alojamiento remoto, sino una recompensa reservada para quienes superan la montaña con preparación. Desde aquí el viaje continúa hacia un camino colgado sobre roca. El Caminito del Rey. Una pasarela de madera se aferra a una pared casi vertical, mientras el río Guadalhorce corre 100 metros más abajo. En los tramos más expuestos, el vacío aparece a pocos centímetros de los pies, y el desfiladero amplifica cada ráfaga de viento. El Caminito del Rey nació a comienzos del siglo XX como acceso técnico para instalaciones hidroeléctricas. Durante décadas el deterioro dejó secciones estrechas, superficies inestables y largos pasos suspendidos sobre la garganta, convirtiendo el recorrido en uno de los más temidos de Europa bajo un cielo sin refugio. Hoy la ruta está restaurada, regulada y equipada con casco obligatorio, pasarelas reforzadas y control de acceso, pero la sensación de altura sigue siendo intensa. El sendero atraviesa paredes de caliza, puentes colgantes y corredores donde apenas cabe una persona, siempre bajo supervisión y con condiciones meteorológicas adecuadas. Su nombre quedó ligado a la visita del rey Alfonso XIII en 1921, aunque nació para trabajadores. Pero la montaña todavía guarda un refugio donde el verdadero desafío no es avanzar, sino encontrar un lugar donde poder permanecer. Vivac Buffa di Perrero. A primera vista parece imposible que exista un refugio en un lugar así. El Vivac Buffa di Perrero permanece suspendido sobre una estrecha repisa del Monte Cristallo a unos 2.700 metros de altitud, rodeado por paredes verticales y un vacío que domina todo el paisaje. Llegar hasta él exige recorrer la vía ferrata Ivano di Bona,
atravesar puentes metálicos, escaleras fijadas a la roca y largos tramos completamente expuestos. El viento, la niebla y los cambios repentinos del tiempo pueden transformar cada metro del recorrido en un auténtico desafío alpino. Aquí no existen carreteras, teleféricos ni senderos sencillos que conduzcan a la entrada. Todo el refugio depende de una logística extremadamente complicada, condicionada por la montaña y las condiciones meteorológicas. Incluso las tareas de mantenimiento requieren una planificación minuciosa para transportar materiales hasta este rincón aislado de los Dolomitas. Permanecer aquí significa convivir con la altura, el aislamiento y una naturaleza que cambia constantemente. Pero si este refugio ya parece desafiar cualquier límite, el siguiente lugar demuestra que incluso un inmenso cañón puede convertirse en el soporte de una obra extraordinaria. Puente de Jurjević Tara. Cinco arcos de hormigón cruzan el cañón del Tara mientras el río aparece como una cinta turquesa casi 200 metros más abajo. El puente de Jurjević Tara mide 365 metros. Y su arco principal alcanza 116 metros, una escala extraordinaria para una obra terminada en 1940. El viento recorre libremente la plataforma, las montañas cierran el horizonte y cualquier mirada sobre la barandilla revela la verdadera profundidad del valle. Cruzarlo es sencillo, pero contemplarlo obliga a comprender cuánto vacío sostiene realmente su estructura monumental ante la inmensidad silenciosa del cañón. La obra nació para conectar comunidades separadas por uno de los cañones más profundos de Europa y transformar una ruta montañosa difícil en un paso continuo. Poco después de su inauguración, una parte fue inutilizada de forma controlada para preservar el resto de la estructura, y más tarde volvió a reconstruirse. Hoy soporta vehículos peatones y el clima cambiante del norte de Montenegro, mientras sus 5 arcos distribuyen cada carga hacia la roca. Dejamos este gigante sobre el río para buscar una antigua posada escondida bajo una pared alpina remota. Posada de montaña Esker. Una casa de madera parece prensada entre una pared de roca y una ladera que desciende hacia el valle Sotu. La posada de montaña Aecher se encuentra a 1454 metros bajo un saliente del macizo Alpstein, en Suiza.
No existe una carretera directa hasta su puerta. Incluso utilizando el teleférico de Ebenalp, los visitantes deben caminar unos 15 minutos, atravesar las cuevas de Wilkirklee y seguir un sendero estrecho. Con lluvia, niebla o nieve residual, el entorno cambia rápidamente y exige calzado adecuado, atención y prudencia constante durante toda la aproximación. La posada actual existe desde 1860, aunque las cuevas cercanas fueron utilizadas mucho antes por ermitaños y habitantes prehistóricos. Herramientas de piedra y restos de osos cavernarios revelaron que este rincón elevado ya ofrecía refugio miles de años atrás. Su cocina, sus habitaciones y sus suministros dependen de una logística adaptada a la montaña, porque cada entrega debe superar el mismo acceso limitado. Aesher convierte una repisa improbable en lugar de descanso. Pero más adelante un río cargado de sedimentos obliga a la ingeniería a trabajar directamente con el agua. Presa de Xiaolangdi. Frente a la presa de Xiaolangdi, el río amarillo deja de parecer un curso tranquilo y se convierte en una corriente espesa cargada de limo. Este río transporta tanto sedimento que su lecho puede elevarse y reducir la capacidad del cauce. Para responder, la presa libera volúmenes de agua a través de compuertas profundas, creando chorros que remueven el fondo y empujan el material río abajo. El espectáculo parece una tormenta líquida controlada con columnas marrones, remolinos y vibraciones que transforman completamente el paisaje fluvial durante cada liberación estacional controlada. Desde 2002, estas operaciones de regulación de agua y sedimentos forman parte esencial del funcionamiento del embalse. Su objetivo es reducir la acumulación interna y limitar el ascenso del lecho en el tramo inferior del río Amarillo, donde durante siglos las comunidades han dependido de diques y canales. La presa también produce electricidad, regula crecidas y almacena agua, pero su rasgo más singular es utilizar la fuerza del propio río para mantenerlo abierto. Dejamos atrás esta corriente artificial para entrar en un bosque donde el camino flota entre árboles centenarios. Pasarela elevada de Kakum. Suspendida sobre la selva de Ghana, la pasarela elevada de Kakum no parece un sendero, sino una línea temblorosa cosida entre gigantes vivos.
7 puentes avanzan durante unos 333 metros a casi 30 metros del suelo, sujetos por cables que abrazan árboles centenarios sin perforar el bosque con grandes estructuras. Bajo las tablas, la vegetación oculta el suelo y convierte cada paso en una marcha sobre un océano verde. El balanceo, la humedad y el murmullo invisible de la fauna intensifican una experiencia extraña aérea y profundamente sensorial, casi hipnótica. Lo más singular es que esta obra no domina la selva, sino que intenta observarla sin romper su equilibrio. Desde arriba el dosel revela capas de hojas, lianas y sombras que permanecen invisibles desde tierra firme. Cacún protege una extraordinaria diversidad de aves, mariposas y primates, aunque muchos apenas se dejan ver entre la espesura. La pasarela transforma la exploración en una experiencia de paciencia y percepción, donde escuchar resulta tan importante como mirar. Y desde este bosque suspendido, el viaje asciende hacia templos construidos sobre columnas naturales de piedra. Monasterios de Meteora. Antes de que aparezcan los monasterios Meteora, ya parece una ciudad creada por gigantes. Sus columnas de arenisca formadas con sedimentos de antiguos ríos y elevadas después por movimientos geológicos, superan en algunos puntos los 400 metros. La lluvia y el viento aislaron sus cimas hasta convertirlas en islas de piedra. Allí comenzaron a instalarse monjes desde el siglo XI, atraídos por un aislamiento casi absoluto. No conquistaron la montaña cortándola, sino aprendiendo a vivir sobre las pequeñas superficies que la erosión había dejado suspendidas sobre el horizonte de Tesalia. Durante siglos llegar arriba significaba depender de redes escaleras móviles y cestas elevadas con poleas desde el fondo. Alimentos, madera y personas ascendían lentamente por paredes donde ningún camino resultaba sencillo. De los 24 monasterios que llegaron a existir, 6 continúan activos con capillas, patios y archivos adaptados a cumbres diminutas. Meteora conserva frescos manuscritos y una tradición espiritual inseparable de su geología. Pero tras abandonar estas columnas sagradas, el viaje se dirige hacia una escalera que no sube a ninguna parte, sino que desciende directamente sobre el vacío alpino. Escalera al vacío de Dachstein.
La escalera al vacío de Dachstein no lleva a ninguna cima. Desciende 14 peldaños más allá del borde, como si invitara al visitante a abandonar la montaña por segundos. A casi 2.700 metros, el acero recibe nieve, hielo y ráfagas que pueden borrar el horizonte en minutos. Debajo la ladera cae cientos de metros, y el cristal convierte la profundidad en parte del recorrido. Lo inquietante no es la altura, sino descubrir que cada paso avanza hacia un lugar donde el terreno deja de existir bajo los pies. Su estructura parece mínima, pero trabaja como una extensión del macizo. Vigas, anclajes y paneles laminados devuelven cada carga a la roca, incluso cuando el viento golpea el mirador. La experiencia está regulada y depende del clima, aunque ninguna medida elimina la reacción instintiva del cuerpo frente al vacío. Dachstein transforma una montaña en una prueba de percepción. El suelo sigue allí, pero la vista deja de creerlo. Desde esta transparencia suspendida, avanzamos hacia un castillo donde la piedra no sostiene la arquitectura, sino que se la traga por dentro. Castillo de Predhama. Predhama parece una fachada colocada contra un acantilado, pero en realidad gran parte del castillo pertenece a la montaña. La roca caliza forma paredes, techos y pasadizos, antes de que comience la obra humana. Bajo sus alas, el río Lokva desaparece en el subsuelo, recordando que todo el edificio se levanta sobre un paisaje hueco y cambiante. La rareza no está solo en su posición, sino en que la cueva continúa detrás de las habitaciones, convirtiendo cada corredor en frontera entre arquitectura, agua y oscuridad durante siglos de ocupación continua. Esa unión permitió algo que pocos castillos podían ofrecer: rutas ocultas, ventilación natural y acceso a zonas invisibles desde el valle. La historia de Erasem de Predhama hizo célebre esos pasadizos, pero la verdadera protagonista siempre fue la geología kárstica. El edificio sobrevivió porque no intentó vencer la montaña, aprendió a esconderse dentro de ella. Hoy cada ventana parece mirar desde una grieta más que desde una muralla. Y desde esta fortaleza absorbida por la roca, el viaje salta hacia habitaciones transparentes colgadas sobre un valle andino sin suelo debajo. Suite de Aventura Sky Lodge.
Sky Lodge comienza donde termina cualquier idea convencional de hotel. Las habitaciones no esperan al final de una carretera, sino adheridas a una pared del Valle Sagrado a unos 400 metros sobre el terreno. Para alcanzarlas, los huéspedes recorren una vía ferrata acompañados por guías, mientras el paisaje se abre detrás de cada peldaño. La llegada no ofrece un vestíbulo, sino una cápsula transparente suspendida frente a montañas, terrazas agrícolas y cielo. Dormir aquí significa aceptar que la aventura no rodea al alojamiento, forma parte de su estructura desde el inicio. Lo sorprendente es que cada módulo se siente ligero, aunque depende de una ingeniería. Paneles resistentes a aluminio y anclajes distribuyen el peso sin convertir la pared en una plataforma masiva. Dentro hay camas, comedor y servicios compactos, pero el verdadero lujo aparece cuando cae la noche y el valle se transforma en una oscuridad atravesada por estrellas. Sky Lodge convierte el descanso en observación geográfica. Después de dormir sobre una montaña, el siguiente paso abandona la roca natural para caminar alrededor de una torre abierta al viento urbano y al vacío. Skywalk de la Torre de Macao. En la Torre de Macao el mirador no termina detrás de un cristal. El Skywalk lleva a los visitantes al exterior a 233 metros sobre las calles donde una plataforma rodea el edificio sin barandillas convencionales. Sujetos a una línea superior y acompañados por profesionales pueden caminar, sentarse o inclinarse mientras la ciudad se reduce a patrones de luz y movimiento. La experiencia no depende de escalar, sino de controlar la mente cuando el cuerpo percibe una caída que la ingeniería mantiene bajo control en todo momento. La torre alcanza 338 metros y fue diseñada para soportar vientos costeros, oscilaciones y cargas cambiantes. Esa estabilidad permite que el borde exterior se transforme en un recorrido algo poco común, incluso entre rascacielos modernos. Desde allí el delta del Río de las Perlas parece un mapa vivo y los puentes se convierten en líneas finas sobre el agua. El Skywalk convierte una estructura urbana en paisaje extremo. Desde esta altura artificial avanzamos hacia roca antigua, donde una fortaleza fue levantada casi 200 metros sobre la llanura.
Fortaleza de Sigiriya. Sigiriya no fue levantada sobre una montaña, sino sobre el cuello endurecido de un antiguo volcán. La roca emerge 180 metros sobre la llanura de Sri Lanka, aislada como una isla mineral entre selvas y arrozales. En el siglo V el rey Kasapa convirtió esa cumbre en capital palacio y jardín elevado. Lo extraordinario no está solo arriba. Canales, estanques y fuentes fueron diseñados para trabajar con la lluvia y la presión natural, creando un sistema hidráulico que todavía sorprende cuando las tormentas despiertan sus conductos ocultos bajo tierra. El ascenso cambia de carácter a cada tramo. Primero aparecen jardines simétricos, después frescos protegidos por la roca y un muro pulido que antiguamente reflejaba como un espejo. Más arriba, unas patas gigantes de ladrillo recuerdan que la entrada tuvo forma de león completo. Desde allí, escaleras metálicas recorren la pared hasta las ruinas del palacio. Sigiriya no es únicamente una fortaleza elevada, sino una ciudad diseñada para controlar agua, vistas y movimiento. Desde esta roca gobernada por el pasado, avanzamos hacia un puente que tiembla sobre un valle alpino. Puente colgante Charles Quonen. El puente colgante Charles Quonen parece dibujado con un solo trazo sobre los Alpes suizos. Mide 494 metros, pero apenas ofrece 65 centímetros de anchura. Dos personas difícilmente pueden cruzarse sin detenerse. Bajo la rejilla metálica se abre el barranco Grabengufer, mientras al fondo aparece el Matterhorn. El puente forma parte de la ruta Europa-Weg y obliga a caminar en fila sintiendo cómo el viento y los pasos ajenos transmiten pequeñas vibraciones a una estructura que parece demasiado fina para unir dos montañas en silencio. Su existencia nació de un problema que la montaña repetía. Un puente anterior quedó inutilizado por desprendimientos, así que el nuevo trazado se elevó y protegió mediante cables con sistemas de amortiguación. La construcción se completó en pocas semanas, aunque todo tuvo que adaptarse a un terreno donde las laderas continúan moviéndose. Cruzarlo no consiste únicamente en vencer la altura, sino en aceptar que el suelo visible está lejos. Y cuando el acero termina, el viaje sigue hacia una plataforma donde el hielo antiguo se observa a través del cristal.
Glacier Skywalk. El Glacier Skywalk no conduce hasta un glaciar. Su sorpresa consiste en mirar desde una curva de cristal cómo el hielo transformó todo el valle mucho antes de que existiera la carretera. La plataforma sobresale de una pared rocosa sobre el valle Zunwapta, con unos 280 metros de espacio abierto bajo los pies. Alrededor aparecen estratos plegados, cascadas y cumbres erosionadas por antiguos glaciares. El vidrio no oculta esa historia, la convierte en suelo, obligando al visitante a caminar sobre la huella visible de una fuerza desaparecida hace siglos. La estructura utiliza acero resistente a la intemperie, cuyo tono cambia lentamente mientras protege el metal interior. En vez de apoyarse desde el fondo del valle, la pasarela devuelve su peso hacia la roca mediante vigas ocultas como una rama nacida del acantilado. El recorrido también explica fósiles agua y cambios del paisaje, por lo que la altura funciona como una ventana geológica, no solamente como desafío visual. Desde este balcón sobre un valle esculpido por hielo, avanzamos hacia una cascada donde el puente adopta la misma pendiente del terreno. Puente de Boringfossen. En Boringfossen el puente no intenta mantenerse horizontal. Sube y baja mediante 99 escalones, siguiendo el desnivel entre dos bordes de una garganta noruega. Esa forma irregular hace que parezca una escalera lanzada sobre el agua y la niebla. Debajo la cascada desciende 182 metros hacia Moby-Dalen, llenando el aire de humedad y sonido. El visitante no contempla el paisaje desde fuera. Lo atraviesa mientras cambia de altura con la corriente apareciendo y desapareciendo entre roca oscura, espuma, viento frío y nubes bajas del norte. Montar sus 7 secciones exigió elevarlas con grúas y unirlas sobre un terreno abrupto donde cada pieza debía coincidir con anclajes fijados al lecho rocoso. El resultado mide solo 47 metros, pero conecta 2 miradores antes separados por la garganta. Su mayor rareza no está en la longitud, sino en aceptar que el puente debía obedecer al relieve en lugar de corregirlo. Dejamos atrás este camino de acero empapado por la cascada para entrar en una carretera que desaparece bajo una de las bahías más transitadas del mundo.
Aqualine de la bahía de Tokio. En mitad de la bahía de Tokio, la carretera parece llegar a una isla y terminar. Sin embargo, frente a Umihotaru, los vehículos no regresan a la costa, descienden y continúan durante casi 10 kilómetros bajo el fondo marino. La Aqualine combina un puente de 5 kilómetros con 2 túneles paralelos, resolviendo un problema extraño. Debía unir Kawasaki y Kisarazu, sin levantar una barrera frente a los barcos que cruzan la bahía. La parte más compleja de la ruta quedó por tanto escondida bajo agua, sedimentos y tráfico marítimo constante. Umihotaru significa luciérnaga marina, un nombre delicado para una isla artificial llena de carreteras, ventilación y espacios de descanso. Desde sus terrazas, el puente parece flotar sobre el agua, mientras la entrada del túnel absorbe continuamente automóviles. Más lejos, otra isla sostiene una torre que introduce aire y ayuda al funcionamiento subterráneo. Esta infraestructura no solo acortó el viaje alrededor de la bahía, creó un paisaje nuevo en su centro. Después de conducir bajo el mar, ascendemos hacia una caja de cristal colocada frente al macizo del Mont Blanc francés. Skywalk de Guide du Midi. A 3.842 metros, una caja transparente sobresale de la Aiguille du Midi como si alguien hubiera arrancado cielo y lo hubiera fijado directamente a la roca alpina. Bajo sus pies no hay una terraza visible, sino más de 1.000 metros de espacio abierto, glaciares quebrados y agujas de granito. El cristal elimina las referencias habituales y convierte el paisaje en una ilusión física. Durante unos segundos, el cuerpo entiende que está protegido, pero la mirada insiste en que acaba de quedarse suspendida sobre los Alpes. Lo más extraño es que la tecnología desaparece precisamente cuando más importa. Varias capas de vidrio y una estructura preparada para vientos intensos sostienen la experiencia, pero nada interrumpe la vista del Mont Blanc. Aquí no se viene solo a contemplar una cumbre, sino a comprobar cómo la altura altera la percepción del espacio. La montaña parece inmóvil, quien cambia es el visitante. Y después de caminar dentro del cielo, el viaje desciende hacia una fortaleza donde cada puerta fue diseñada para agotar a quien intentara alcanzar finalmente la cima.
Castillo de Hochostevitz. Hochostevitz no se esconde detrás de murallas. Se muestra desde kilómetros de distancia coronando una roca caliza que domina las llanuras de Carintia. Sin embargo, verlo no significa comprenderlo. Para llegar al patio superior, hay que seguir un camino ascendente protegido por 14 puertas, cada una distinta, colocada en una curva, un estrechamiento o una pendiente calculada para romper el ritmo del avance. Y el castillo convirtió el acceso en su principal defensa. La montaña no protegía solamente la fortaleza, obligaba a acercarse exactamente del modo que sus constructores habían previsto. Entre 1570 y 1586, la familia Khebenhüller reforzó este corredor con mecanismos pasadizos y posiciones de vigilancia adaptadas a cada tramo. Ninguna puerta era un simple obstáculo, formaba parte de una secuencia que hacía más difícil continuar cuanto más cerca parecía estar la cima. Esa lógica explica por qué Hochostevitz conserva una fama intacta. Su rareza no está en una torre aislada, sino en haber transformado todo el camino en arquitectura. Dejamos atrás estas 14 capas de piedra para encontrar una plataforma donde la montaña desaparece bajo un suelo transparente. Skywalk de Biokovo. En Biokovo el mar Adriático aparece antes que el vacío. La carretera asciende por una montaña de roca blanca hasta Ravna Blasca, a 1228 metros, donde una plataforma de vidrio sale del acantilado en forma de herradura. Desde allí las islas croatas parecen fragmentos flotando sobre una superficie azul inmensa. Pero basta mirar hacia abajo para que el paisaje cambie por completo. Bajo el cristal aparecen las fracturas del macizo, la vegetación mínima y una pendiente que cae sin ofrecer referencias claras de distancia al visitante desprevenido arriba. Junto al mirador existe un detalle que muchos pasan por alto. Una columna geológica muestra las capas de roca que dieron forma a Biokovo a lo largo del tiempo. Así la plataforma no solo ofrece altura, convierte el subsuelo de la montaña en parte de la experiencia. En días despejados, la vista puede alcanzar la costa italiana, uniendo visualmente ambos lados del Adriático. Desde esta herradura suspendida, avanzamos hacia una obra todavía más extensa, donde la niebla puede ocultar el valle entero y dejar una carretera flotando entre las nubes.
Viaducto de Millau. Al amanecer, el viaducto de Millau puede perder casi todo contacto visual con la tierra. La niebla llena el valle del Tarn, oculta sus 7 pilares y deja únicamente la calzada atravesando un mar blanco. Entonces el puente parece menos una obra construida que una línea trazada entre nubes. Se extiende durante 2.460 metros y alcanza 343 en su punto más alto, pero su verdadera rareza aparece cuando el paisaje borra aquello que sostiene su enorme peso bajo el tráfico cotidiano de cada jornada. La construcción evitó levantar andamios gigantes desde el fondo. Grandes secciones del tablero de acero fueron ensambladas en tierra y empujadas desde ambos extremos hasta encontrarse sobre el valle, avanzando poco a poco sobre apoyos temporales. Ese método redujo la intervención directa en el terreno y convirtió el montaje en una maniobra de precisión extraordinaria. Millau no intenta competir con las montañas, adopta su ligereza visual. Pero después de cruzar un valle cubierto por nubes, el viaje continúa hacia una bahía donde la corrosión trabaja sin descanso bajo cada tramo. Puente de la bahía de Shanghái. El puente de la bahía de Shanghái no cruza un mar vacío. Se curva frente a Dalian rodeado por viento salino tráfico urbano y una costa que nunca permanece quieta. Sus varios kilómetros de recorrido permiten que la ciudad continúe alrededor de la bahía, sin obligar a regresar tierra adentro. Desde lejos parece una cinta blanca sobre el agua. De cerca revela una sucesión de pilares expuestos día y noche a humedad, oleaje y cambios térmicos. Aquí el desafío principal no fue construir sobre el mar, sino permanecer en él. El acero y el hormigón tuvieron que prepararse para un enemigo casi invisible, la sal capaz de penetrar lentamente, acelerar la corrosión y reducir la vida útil de una estructura costera. Recubrimientos protectores, mezclas densas y vigilancia continua ayudan a conservar el puente mientras vehículos lo atraviesan. Por la noche, su iluminación dibuja una curva luminosa que transforma la bahía en escenario urbano. Este final no celebra solamente una conexión vial. Recuerda que algunas obras comienzan a luchar contra su entorno justo después de ser inauguradas frente al mar abierto